Y hoy quiero hablarles con el tema Gestiona tus prioridades. Gestiona tus prioridades. Y para eso vamos a estar leyendo algunos versos en los primeros 2 capítulos del libro del profeta Ageo. Vamos a leer algunos versos. Tengo un verso central que es Ageo 2, 6 al 7, pero no lo quiero leer todavía, sino que quiero introducir lo que Dios me ha dado en esta mañana para compartirlo con todos ustedes. Y quiero primero decir que este libro del profeta Ageo, aunque es corto, nos muestra un mensaje contundente de parte de Dios. Un mensaje que es tan aplicable y tan actual que espero que hoy bendiga grandemente tu vida. En este libro se precisa de manera muy específica el momento histórico en el que se desarrollan los hechos narrados. O sea, es muy fácil saber en qué día, en qué mes, en qué año sucede lo narrado porque está precisado en el mismo. Pero yo no me voy a detener en esos detalles, porque más bien quiero traer una sencilla y breve enseñanza a nuestros corazones a través de 3 puntos. El primer punto podemos encontrarlo en Ageo 1, del 3 al 11. Son muchos versos. Voy a estar leyendo mucho la Biblia, pero saben, es ella la que nos edifica y nos construye. El primer punto reza de la siguiente manera: Dios hace un llamado de atención hacia nuestras prioridades y los resultados obtenidos. Hermanos, Dios quiere en esta mañana llamar tu atención hacia cómo tienes organizadas tus prioridades, cómo están establecidas y cuáles son los resultados que siguen a un orden de prioridades correcto o a un orden de prioridades incorrecto. Leamos la palabra de Dios en Ageo 1, versos 3 al 11. Dice: Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Amados hermanos, yo no quisiera detenerme hoy, porque dije que este es un mensaje actual, en solo la realidad del contexto histórico que marca Ageo. Y tengo que hablar de eso rápidamente, aunque no me quiero detener, solo para poder traerlo a una aplicación actual. Lo que pasaba en aquel lugar, estando ellos, ¿verdad?, sometidos a un imperio, pero aún así, viendo delante de ellos la ruina que había quedado, porque fueron destruidas las ciudades y fue destruido el templo, había llegado un tiempo de quietud y un tiempo, digamos, de una prosperidad para el pueblo.
Sin embargo, cada uno estaba ocupado en alcanzar una mejoría de vida para sí, procurando alcanzar sus bendiciones. Y se habían olvidado de la presencia de Dios y del significado espiritual que tenía el templo que se encontraba en ruinas. Por eso el Señor hace referencia a las mansiones que estaban apareciendo en medio de la ciudad. Y dice, entonces ustedes están habitando en casas artesonadas, mientras mi casa está desierta. Ahora, ese contexto histórico lo quiero traer al día de hoy, porque no me quiero referir en esta ocasión a esta casa como templo del Dios Altísimo, aunque lo es. Recuerden que ahora el Espíritu Santo de Dios y Dios mismo no habita en templos de piedra hechos por manos humanas, sino que tú eres un templo del Dios Altísimo. ¿Y cuántos de nosotros estamos enfocados en procurar las bendiciones de Dios, de procurar la prosperidad material? ¿Y por qué hago una diferencia entre bendición de Dios y prosperidad material? Porque no siempre son lo mismo. Y muchas veces nos alejamos mucho del propósito de Dios tras la prosperidad material. Y eso quiero dejarlo bien en claro, porque nosotros cuando alguien progresa materialmente decimos ten bendición, y no siempre es así. Pero nos hemos ido tanto tras la prosperidad material y acomodamos tanto a este cuerpo que es perecedero, que nos hemos olvidado de cuidar nuestro interior, donde podemos preparar una casa para que habite el Altísimo. Y la misma exhortación y el mismo señalamiento que Dios le hace a su pueblo a través del profeta Ageo, quiero yo hacerlo en esta mañana. Entonces estamos tras casas artesonadas y no hemos preparado para Dios una casa adecuada en nosotros. La palabra nos enseña de qué consecuencias siguen al no tener bien gestionadas nuestras prioridades. Miren que yo no estoy hablando negativamente acerca de tener una buena casa. Yo no estoy hablando negativamente a alcanzar posiciones, crecimiento profesional, naturalmente. Yo estoy hablando a no tener el cuidado de preparar conjuntamente con eso una casa que no esté desierta para nuestro Señor. Y mira algunas de las cosas que el Señor describe. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Si te sientes agobiado, que estás trabajando, y como que no encuentras sentido de eso, creo que quizás no tienes en orden correcto las prioridades en tu vida y en tu corazón. Dice, coméis y no os saciáis. Hay un sentido de insatisfacción general en tu vida. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Vestís y no os calentáis. Nada tiene sentido. Y una expresión que me encanta, porque describe tristemente, no me encanta por lo que significa. Me encanta porque es una ilustración que yo puedo entender. Que muchos ven como el pago de su esfuerzo, el jornal que reciben, es como que lo están echando en sacos rotos.
¿Sabe lo que significa eso? Que tú echas y nunca tienes. Que tú echas y se pierde. Que todo el fruto de tu esfuerzo es en vano. Y el Señor llama nuestra atención a eso. Y dice, mira, y una cosa que me agrada es que el Señor no va en contra de esas cosas. No, Él lo que dice, espérate, antes de que eso pase, ve, busca madera y reedifica la casa. Porque si lo haces, yo pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado. ¿Cuántos quieren que su vida esté regida, esté llena de la voluntad de Dios? ¿Y cuántos quieren que Dios sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros? Así que, hermanos, cuidemos eso. ¿Cuánta gente hoy deja en el orden de prioridades muy bajo al Señor y las cosas del Señor? Y ahí sí tengo que hablar de la iglesia. Porque hay quienes dicen, yo tengo una relación con Dios. Y es cierto, tu relación es con Dios y debes amar a Dios sobre todas las cosas. Pero para hacer sus cosas, tienes que atender a su novia, a su esposa, la iglesia. ¿Cuánta gente en un orden de prioridad tiene muy bajo las cosas del Señor? Y por tanto, el fruto de su esfuerzo es vano. Es vano. Ya lo decía el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Un hombre que había acumulado riquezas como nunca nadie en Eclesiastés. Pablo decía, todo cuanto soy lo doy por basura, con el fin de asirme, de agarrarme, de no despegarme de Cristo. Dios hace un llamado a tu corazón hoy, número 1. Un llamado de atención hacia nuestras prioridades y los resultados que estamos obteniendo. Algo digno de resaltar antes de pasar al segundo punto es que el pueblo, ante este llamado de atención de Dios, escuchó la voz de Dios. Quiero leerlo rápidamente porque es importante para darle un poco de contexto a lo que vamos a leer en los próximos puntos. En Ageo 1, 12 al 15 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Es importante esto, hermano, porque a veces poner las cosas del Señor en una baja prioridad es porque nos falta temor de Dios. Pero el pueblo, al escuchar este llamado de atención, temió. Y dice entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hermanos, eso es mi esperanza hoy, que con el llamado de atención del primer punto, el Espíritu de Dios sea activado en cada uno de nosotros, en tu vida, en la mía. Y que trabajemos preparándole una casa adecuada al Señor en nuestros corazones. Y fíjate que eso conlleva un trabajo. Pero ánimo, porque el segundo punto es que la presencia de Jehová en nuestras vidas devuelve el ánimo. Si te has apartado
de los propósitos de Dios. Mira que no estoy diciendo de la creencia en Dios, de la fe en Dios, de los caminos del Señor, no. Si te has apartado de los propósitos de Dios para tu vida, ánimo, porque la presencia de Jehová en nuestras vidas devuelve el ánimo. Y quiero leer Ageo 2, 3 al 5. Una vez que pasó esto y que el pueblo empezó a animarse, dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Hermanos, y déjenme decirle que el único momento en el que hacer comparaciones resulta beneficioso es cuando esto nos va a llevar a un entendimiento de una enseñanza de Dios. Yo le dije que este era un libro muy preciso en términos históricos. Y la verdad es que si calculamos los años pasados desde la destrucción del templo hasta este momento en que el profeta Ageo está profetizando, es cierto que ahí habían ancianos entre ellos que habían podido ver todo el esplendor del templo de Salomón. Y que cuando lo veían ahora en ruinas, podía en su corazón sentir: pero es que esto no es lo que era antes. Pero ¿saben lo que pasa? Que ese tipo de comparaciones lo único que trae es desánimo. Tú miras eso y dices: esta ruina no hay manera en que vuelva a ser como el templo glorioso de Salomón. Dice Eclesiastés que el hombre vive en una añoranza tremenda de que siempre los tiempos anteriores fueron mejores. Que el Señor nos guarde de eso, porque nosotros somos un pueblo de esperanza hacia el futuro, no de mirar hacia atrás, hacia el pasado. Pero esos que estaban ahí, que habían visto la gloria anterior, no podían ser animados a trabajar porque en su corazón entendían que era imposible recuperar la gloria primera de esa casa, no teniendo conocimiento de que el que llenó de gloria esa casa es el mismo que te llama y que puede hacer de la nada el universo por el poder de su palabra. Sigamos leyendo. No se quedó allí, porque si se queda allí contemplando y escuchando a aquellos que habían visto y decían lo que era versus lo que es, recordar el pasado trae desánimo. Pero la presencia de Jehová en nosotros devuelve el ánimo y dice: pues ahora, verso 4, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Hermanos, no tenemos que ver de dónde has caído, qué tan en ruinas está tu corazón preparando una casa para el Altísimo. Lo importante es que busques que Dios esté contigo. Y el Señor te dice: mira, ánimo, y menciona nombres, porque quiere decir nombres que son llamados en esta generación. Y yo te llamo. Vamos, ánimo, levántate, trabaja, construye casa para Dios, porque Él está con nosotros. Y dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Perdón, no, estoy leyendo en el anterior. Dice, ¿verso cuál estoy? Verso 5 dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Según ese pacto, porque yo no cambio, dice el Señor. Yo soy Dios de pactos. Así como estuve con tus padres, estaré contigo.
Por eso es que no tenemos que mirar atrás, hermanos, porque es el mismo Dios y Él tiene un milagro nuevo. Nuevas son sus misericordias para con nosotros cada mañana. Y tiene que recordar cuando salieron de Egipto. Hermanos, por varias cosas. Primero, porque después que salieron de Egipto, añoraban Egipto. Un sitio donde eran esclavos, donde eran maltratados, donde eran hechos trabajar con esfuerzo de todo. Pero añoraban Egipto. Porque el hombre siempre quiere vivir aferrado al pasado. Pero en ese caminar, el Señor le mostró como una columna de fuego y como una nube, que su presencia en medio de ellos era suficiente. No tuvieron necesidad de comida porque le dio un maná, una comida nueva del cielo. No tuvieron necesidad de vestido ni de calzado porque ninguno de sus vestiduras fueron añejadas en tantos años. Ninguna plaga les tocó, no se enfermaron. Porque no se trataba de Egipto ni del lugar de seguridad. No se trataba de las estructuras. Se trataba de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ánimo, ánimo. La presencia de Dios devuelve el ánimo. Y tenemos que construir en el nombre de Jesús. Y por último, número 3. Hermano, este pasaje nos enseña que Cristo es todo lo que necesitamos. Y usted dirá, pastor, se equivocó, estamos en Ageo. Estamos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo nos va a enseñar ese texto que Cristo es todo lo que necesitamos? Vamos a leerlo. Ageo 2, del 6 al 9. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, los estudiosos hablan de esta parte del libro de Ageo, de esta palabra profética, como una palabra profética en dos tiempos. Una palabra profética que se cumplió con la reconstrucción del templo por Herodes, con tal majestuosidad que muchos incluso dicen que se pasó de majestuoso. O sea que lo que veían como imposible, Dios usó a Herodes para hacerlo posible. Y desde ese punto de vista, qué bueno, check mark, se cumplió. Pero saben, muchos estudiosos hablan de esta profecía, como yo lo creo, como una profecía escatológica. Una profecía que todavía no se ha cumplido. Una profecía para el final de los tiempos, donde se habla de terremotos y maremotos. ¿Le suena como a Mateo 24 por allí? Él hará temblar a las naciones. Y entonces, entonces vendrá el deseado de las naciones, y ese es Cristo, Jesús, Cristo el Señor, aquel en el cual toda rodilla tendrá que doblarse y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Muchos dirán, pero Jesús es rechazado en las naciones. Miren, ni siquiera las naciones todavía reconocen y saben cuánto desearían tener a Cristo. Cuando llegue ese momento, entonces muchos entenderán. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de ir desde ahora, deseando, anhelando, gustando,
pidiendo al Señor que venga pronto y venga por su pueblo, porque Él es galardonador de los que le buscan y viene y pagará a cada uno. Él es el amado de mi corazón. Él es el deseado de las naciones, hermanos. ¿Y sabes qué? Cristo es todo lo que necesitas. Por eso Él tiene que decir, recuerden que estaban diciendo, ¿cómo vamos a llegar a esa gloria? Miren, yo soy el dueño del oro y de la plata. Dice el Señor, yo soy Jehová de los ejércitos, Dios fuerte y de poder. Y yo estoy garantizando, dando mi palabra de aprobación, de que yo llenaré de gloria esta casa. Y no solo eso, sino que daré paz en este lugar. ¿Saben? Esa paz, la paz shalom, que hablan los judíos. La paz shalom que Jesús le dijo a sus discípulos que donde quiera que fueran, fuera su distintivo. No es lo que nosotros entendemos como paz. Y es bueno porque a veces en las traducciones eso se pierde. Lo que nosotros entendemos como paz es ausencia de conflicto. Por eso para nosotros es imposible hablar de paz en lo natural, de paz en medio de la tormenta. Porque para nosotros la paz es ausencia de conflicto. Y yo te digo que en medio de los mayores conflictos de tu vida es cuando tú puedes disfrutar mayor paz. Esto no se entiende en lo natural porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y para el hombre natural las cosas espirituales parecen locura. Lo que pasa es que la paz shalom, esta paz de la que el Señor habla, de que en esta casa llena de su gloria, Él repartirá a cada uno conforme a su voluntad, lo que significa es sentido de plenitud. Y saben, hermanos, Cristo es príncipe de paz y solo en Cristo tenemos paz, porque solo Cristo lo llena todo en todos. Solo en Él, tú y yo estamos completos. No importa la circunstancia, no importa la situación, no importa los obstáculos, no importa la necesidad. En Él, tú y yo estamos completos. Cristo es todo lo que necesitamos. Por tanto, en Él podemos tener paz. Y mientras suben los músicos, quiero decir que si tú y yo por un instante pudiéramos tomar estos 3 puntos, no sé si los recuerdan. El primero, Dios está haciendo un llamado de atención hacia nuestras prioridades. El mensaje se llamaba Gestiona tus prioridades. El segundo, la presencia de Jehová es lo que trae ánimo, devuelve el ánimo a nuestras vidas. Y en tercer lugar, tanto nos afanamos y Cristo es todo lo que necesitamos. Si por un instante pudiéramos dejar de pensar en esto como algo del libro de Ageo y del templo y pudiéramos aplicarlo a nuestra vida espiritual, yo quisiera que nos examináramos. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando el maestro llegaba al aula y decía, saquen una hoja en blanco? Que a uno se le paralizaba el corazón. Porque wow, sin avisar. Yo quiero hacerles un examen ahora. Si alguno de nosotros recibiera de parte de un ministro de Dios o de parte de Dios mismo una bendición como la que el apóstol Juan declaró sobre Gallo en la tercera epístola de Juan, capítulo 1, verso 2, que dice de la siguiente manera: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué tal irían tus cosas? ¿Y qué tal
iría tu salud. Si un ministro se acerca a ti y declara bendición sobre tu vida y te dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, conforme prospera tu alma. ¿Qué puntuación recibirías? Saca tu papel y tu lápiz espiritual. Y yo declaro sobre tu vida que seas bendecido en todas las cosas, conforme prospera tu alma. Si yo fuera tú, cerrara mis ojos y me preguntara, ¿qué tal sería yo prosperado? ¿Y qué tanta salud recibiría yo de parte de Dios? No te preocupes si te fue mal en un pruebín. El semestre no se ha terminado. No te desanimes. Reconoce el llamado de atención. Busca la presencia de Dios en tu vida. Recobra las fuerzas y construye. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para construir, porque Cristo es todo lo que necesitas para tener paz.